noticiero Venevisión. Tensión fronteriza. Centros de detención y procesamiento se encuentran en su máxima capacidad. Seguridad. Fueron expulsados cerca de 100 venezolanos de Estados Unidos a México. Bajo arresto domiciliario, Juan Almeida, uno de los implicados en la trama PDVSA Cripto, murió en su residencia. Fue diagnosticado con cirrosis hepática. Mal tiempo. Un hombre perdió la vida tras ser arrastrado por la fuerza del agua del río Sanare. Accidente en alta mar. Un fallecido y un desaparecido deja naufragio de embarcación en Margarita. Pescadores piden más apoyo. Termómetros en rojo. Alerta por altas temperaturas se mantiene y genera riesgo de incendios forestales. Etapa final. La Asamblea de Ecuador decidirá hoy si envía a juicio al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción. Telaraña de emociones. Spider-Man tendrá acento venezolano por primera vez. A ver, Spider-Man representa mucho para mí. Noticiero Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Son las 7:16 de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y si usted nos acompañó desde más temprano con Primer Contacto, qué gusto que continúe en sintonía de nuestras mañanas informativas. Gregorio. Hola Diana, ¿cómo estás? Amigos, gusto en saludarles. Listos ya a nombre de todo nuestro equipo para revisar las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Las autoridades estadounidenses informaron que los centros de detención y procesamientos de migrantes en la frontera continúan por encima de su capacidad, esto luego de la finalización del título 42. Además aseguran que miles de personas se encuentran en el eje limítrofe esperando una oportunidad para lograr el sueño americano. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, indicó que los cruces de migrantes en la frontera con México se han reducido en un 50% en comparación con los días previos al fin de la medida sanitaria. Por otra parte, Núñez Neto resaltó que ha habido cerca de 5.000 detenciones cada día desde que se levantó esta normativa. También detalló que de estos, miles han sido deportados a sus países de origen, mientras que otros provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido devueltos a México bajo el título 8. El subsecretario hizo un llamado al Congreso estadounidense para aprobar reformas que sirvan para prevenir las avalanchas de migrantes que se puedan desarrollar en el futuro. Al menos 100 venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos hacia México bajo la norma del título 8 implementada desde el pasado viernes. En un video publicado por la embajada estadounidense, la funcionaria policial Gloria Chávez indicó que estos retornos son algunos de los procesos que están vigentes bajo esta política migratoria, recordando que quienes entren de manera ilegal serán regresados. Destacó la importancia para su nación de seguir manteniendo la seguridad fronteriza. Mientras que en Europa más de 80.000 migrantes irregulares han ingresado al continente, esto según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, quien además indicó que en comparación a las cifras del año 2022, estas han incrementado en un 30%, lo que supone el nivel más elevado que se ha registrado desde el 2016. Ante esto, la agencia fronteriza alertó que todas las llegadas de migrantes se están realizando a través del mar Mediterráneo central, especialmente en la isla Lampedusa, en Italia. Asimismo, el sistema de gestión y control resaltó que el acceso por la ruta del mar Mediterráneo occidental, cuya entrada es España, cayó en 15% entre enero y abril de este año, con 2.876 entradas registradas. Juan Almeida, quien fue detenido por su presunta implicación en la trama de corrupción PDVSA Cripto, falleció luego de recibir una medida humanitaria de arresto domiciliario. Mediante su cuenta en Twitter, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que Almeida sufría desde hace tiempo de una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática y al momento de su deceso se encontraba en su residencia. Era uno de los señalados de lavar dinero producto de la venta de petróleo de la estatal PDVSA a través de criptomonedas. Un fallecido, un desaparecido y un sobreviviente fue el saldo que dejó el hundimiento de la embarcación Mi Niña Karina en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Cada accidente representa una pérdida humana e invaluable, también económica, pues con este hundimiento también se va el sustento de 12 familias. El coste grande, aparte de la vida. Hemos que invertir bastante en gasolina y material para poder subir.
Estamos hablando de 180 litros de gasolina. Entonces es caro. A $30 cada tambor, si metes el aceite, más río que no va corriendo, más el material que se te emitiendo, para llegar a vender pescado al precio que ponga el cabero, a 0.80. Familiares continúan navegando las costas insulares para intentar localizar el cuerpo de Carlos Rivas. Y yo le pido por favor al gobernador que ayuden a la familia Martínez González a buscar al otro muchacho que está perdido, porque verdad que el sostente de ellos eran los Neymer Zavala, su motor, su bote, todos sus materiales, o sea, no sirve. Lamentan la poca ayuda gubernamental obtenida y piden más apoyo para quienes hacen de la pesca su oficio. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Funcionarios de Protección Civil confirmaron la muerte de un hombre en las aguas del río Sarare en el estado Apure a causa de las lluvias. El joven oriundo de Abejales viajó a El Nula, estado Apure, a una celebración en el río Sarare. Jamás imaginaron los acompañantes que un aumento súbito de caudal generaría la tragedia. Hemos nosotros generado las diferentes recomendaciones en los diferentes municipios del estado. Asimismo se activa y se alerta a las direcciones municipales de protección civil debido pues a los incrementos súbitos que se vienen dando de manera recurrente a los cuerpos de agua en la zona norte y en la zona montaña. Es allí donde lamentablemente 4 fallecidos por inmersión se han visto pues envueltos producto de los incrementos de caudales. Además de la alerta por las lluvias, hay una alta incidencia de incendios de vegetación en zonas áridas. Ya nosotros hemos informado que de 289 incendios de vegetación y forestal que se han dado en el periodo seco en el estado Táchira y dentro del periodo de lluvia han sido provocados el 99% del mismo. El más reciente se registró en el municipio de Lobatera con más de 12 hectáreas devastadas. Es importante señalar que aún cuando estamos en temporada lluviosa, el fenómeno del Niño ha generado altas temperaturas, produciendo estas incidencias con la ayuda de la mano del hombre. En Táchira, Marina Iglot, Noticiero Venevisión. Y aún se siguen registrando altas temperaturas en varias zonas del país. Según el INAMED, esta situación mantiene el riesgo de incendios forestales. El instituto destacó que la temperatura máxima se ubicará en 39 grados centígrados en Monagas, mientras que la mínima marcará unos 9 grados en las zonas montañosas de Mérida. Otros estados del país con un riesgo de propagación de incendios serán Guárico, Anzoátegui, el norte de Bolívar, sur de Sucre y Delta Amacuro. Por otra parte, el INAMED advirtió que se mantendrá la presencia de calima en concentraciones moderadas. Debido a la ola de calor en Venezuela, aumentó en un 50% durante el mes de abril la consulta en el cardiovascular de Maturín. Las altas temperaturas han afectado a la población, teniendo más incidencia la consulta de personas en edades comprendidas de 45 a 65 años. Hemos tenido un incremento de la asistencia de pacientes con complicaciones cardiovasculares, como arritmias ventriculares, crisis hipertensivas y síndromes coronarios agudos. Sin embargo, fueron atendidos en todo el mes de abril con nuestras unidades de apoyo en el centro cardiovascular más de 2.000 pacientes. Recomiendan mantenerse hidratado, aumentar el consumo de frutas y disminuir la sal en los alimentos. Cumplir adecuadamente el tratamiento médico en el caso de los pacientes que ya presentan cardiopatías de base y, por supuesto, alimentación adecuada. Igualmente aseguró que en el cardiovascular se atiende a más de 120 personas diarias por diferentes patologías. Desde el estado de Monagas en la Cámara, Alexander González. Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Elvis Amoroso, Contralor General de la República, informó que 338 trabajadores de esa institución recibirán educación universitaria para fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal. El también presidente del Consejo Moral Republicano dio una clase magistral durante la ratificación del convenio educativo entre la Contraloría General de la República, la Universidad Experimental Simón Rodríguez y la Universidad Nacional del Turismo. En busca pues de la excelencia y darle la oportunidad a los trabajadores de nuestra patria, a nuestros funcionarios, tener un título universitario relacionado con estas materias, con la materia de lo que es la administración, el control fiscal, el turismo relacionado con toda esta serie de actividades como una herramienta fundamental del turismo para el crecimiento económico de nuestro país.
y bueno, vemos que es un pensum bien interesante donde puede irse incluso modificando y adecuando a la realidad venezolana que estemos viviendo día a día. En la clase magistral, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, abordó el tema de la lucha contra la corrupción. Y para eso son estas instituciones educativas, o deben ser, darle las herramientas suficientes a los funcionarios públicos para que en el momento que vayan a actuar lo hagan con la sapiencia necesaria como para emitir un juicio sin caer en ningún tipo de balanza inclinada hacia un lado u otro. El Contralor Elvis Amoroso destacó la importancia de las medidas cautelares para evitar que quienes cometen actos irregulares se lleven el dinero y se vayan del país. Medidas cautelares que deben tomarse en cuenta en esta carrera, cómo aplicarla, cómo estudiar y cómo vincular a un privado con un ente público en la idea que le dan ellos para apoderarse del dinero de todos los venezolanos. Construcciones de edificios, carros, buscan a un familiar, buscan a un tercero, un cuarto, un quinto, para que le tenga el dinero ahí y el carro o los carros o los aviones no aparezcan a nombre de ellos. Elvis Amoroso, Contralor General de la República, destacó la importancia del control previo como parte de la lucha contra la corrupción. Agregó que con esta nueva herramienta educativa podrán fortalecer el combate que sostienen a diario contra las irregularidades que se pueden presentar dentro de la administración pública. Desde la sede de la Contraloría General de la República, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Cualquier trabajador venezolano que gane mensualmente $100 puede pagar impuestos sobre la renta. Así lo aseguró el especialista tributario Héctor Orochena. La ley del impuesto sobre la renta fija un mínimo de 1.000 unidades tributarias para que las personas naturales declaren, lo que significa que con el reciente ajuste de 9 bolívares, un trabajador promedio que devengue 9.000 bolívares al año debe pagar las cargas públicas, según Orochena. Si gana $100 mensuales, para hacer la cuenta simple, en un año se ganó $1.200. Resulta que 9.000 bolívares al cambio de hoy son algo así como $370. De tal forma que este aumento de la unidad tributaria sigue generando presión y calificando como contribuyentes a una masa de personas naturales que no tienen la cualidad de contribuyentes efectivos. Con el aumento de 2.150% de la unidad tributaria, queda sin efecto la incidencia para los asalariados públicos que reciben sueldo mínimo, pero alcanza a quienes tienen una limitada capacidad de consumo de bienes y servicios. Este ajuste de la unidad tributaria, si bien es cierto, excluyó básicamente a todos los trabajadores del sector público de la base de tributación, mantuvo como contribuyentes del impuesto a un enorme segmento de personas naturales que igual no tienen capacidad de compras. Mientras que quienes no declararon el ingreso anual por 400 bolívares correspondiente al año 2022 para el impuesto sobre la renta que culminó el pasado 31 de marzo, corren el riesgo de ser multados con $150, debido a que la norma establece una sanción de 150 veces la moneda de mayor valor, multiplicado por la tasa de cambio oficial del dólar. El especialista pidió reformar el Código Tributario para corregir las distorsiones en cuanto a las sanciones que afectan a los grandes contribuyentes, al señalar que esto es contradictorio contra el proceso de recuperación económica que vive el país. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. 7:29 de la mañana, primera pausa en la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Al regreso, más información. Quédense con nosotros. Noticiero Venevisión.
Continuamos con más información. María Carolina Uzcategui, vicepresidente de la Comisión Nacional de Primarias, aseguró que no hay pruebas sobre irregularidades en el sistema electoral venezolano. Esto ante un posible apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral en los comicios que realizará la oposición este año. Uzcategui destacó que se trabaja en un mecanismo que sea viable para los comicios opositores y se están dando las negociaciones en ese sentido. El argumento surge del debate interno sobre la solicitud del apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral en las primarias, donde se definirá a un candidato para las presidenciales de 2024. El CNE mostró disposición de apoyar la participación política, pero sin que se afecte la integridad del sistema de votación. Esto tras la propuesta de la Comisión de eliminar el sistema de autenticación biométrico, algo que el organismo electoral considera inviable por generar una vulnerabilidad que violentaría el principio de un elector, un voto. Desde Guárico, Enrique Capriles reiteró que utilizar la infraestructura del poder electoral en el proceso de primarias garantizará una masiva participación. Capriles aseguró respetar la decisión que tome la Comisión de Primarias, pero insistió en la importancia del apoyo operativo y técnico del poder electoral. Y uno se pregunta si la gente que vive en los pueblos más distantes no tiene transporte, no tiene gasolina, ¿cómo llega las personas si aquí no usamos la logística del Consejo Electoral y los centros de votación como si fuera una elección presidencial? Entonces la primaria sería ¿para quién? Para los que tienen plata. Es decir, el que tiene el carro y puede llegar en su vehículo al centro de votación. El dirigente nacional también cuestionó las carreteras de la entidad tras su recorrido por Tucupido, El Socorro, Saraza y Valle de la Pascua. El tema es que los poderosos no usan las carreteras, no pasan por ahí, se bajan de un avión si es que vienen, o en helicóptero. Las carreteras del estado Guárico están en una situación deplorable. Capriles también defendió la necesidad de rescatar el poder adquisitivo en el país. Desde Valle de la Pascua, estado Guárico, José David Rondón, Noticiero Venevisión. La alcaldesa encargada del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, Lilis Osuna, se comprometió a darle continuidad al trabajo que se venía realizando en la jurisdicción para la construcción y fortalecimiento de la ciudad de El Tigre. Desde el patio del ayuntamiento tigrense, Osuna se dirigió a todo su personal y les hizo un llamado para seguir trabajando en todos los ámbitos y hacer del municipio un atractivo para la inversión de empresarios y grandes emprendedores. Como su alcaldesa encargada, el compromiso de que nada se detenga, el compromiso a hacer las cosas bien, el compromiso de que el cambio continúa. Definitivamente este tipo de trabajo que hace vida acá tiene una calidad humana, confío y tengo toda la certeza de que así va a ser, que ellos, esos hombres y mujeres que salen todos los días a poner un granito de arena, lo vamos a seguir haciendo como lo venían haciendo. Para finalizar, la alcaldesa encargada les recordó a su tren ejecutivo que tienen la tarea con el municipio y que deben seguir con la firmeza en el cumplimiento del mantenimiento de la ciudad. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. El domingo 11 de junio no habrá celebración eucarística en ninguna parroquia ni municipio del estado Mérida debido a que toda la actividad religiosa de la Iglesia Católica será en la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia como acto central de celebración de los 100 años de esta arquidiócesis. Las autoridades religiosas dieron a conocer una amplia programación a desarrollar en el marco del centenario que incluye la peregrinación del Santo Cristo de Aricagua. Es una joya, es una bendición que tenemos nosotros aquí en la Arquidiócesis de Mérida, un Cristo que desde 1795 te donó a la misión. Bajo el lema de un siglo sembrando el Evangelio se han llevado reliquias como las de San Isidro y la Beata Madre Carmen Rendiles a varias parroquias. El día 11 de junio no habrá celebración de la Eucaristía en ninguna de las parroquias. Todos nos concentramos en la Plaza de Toros a las 10 de la mañana. El acto central será una solemne Eucaristía que presidirá el arzobispo metropolitano. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión.
Y a las 7:36 minutos de la mañana vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, información internacional de la mano de Estefanía Yambalgo en lo que pasa en el mundo. Ya está con nosotros en el estudio Estefanía, como ya la ven. Estefanía, Ecuador está en la mira de todos. Así es, decisivo el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En lo que pasa en el mundo veremos todos los detalles de este proceso judicial. Buenos días, cuando son las 7:39 minutos de la mañana comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Ecuador, donde hoy arranca en el Parlamento la etapa final del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción. Ahora el Pleno de la Asamblea de mayoría opositora deberá decidir si el jefe de Estado continuará en el cargo. El proceso se desarrollará con 2 asambleístas que presentarán la acusación y seguidamente el presidente hará su alegato de defensa antes de que se abra el debate. Luego se convocará en el plazo de 5 días a una nueva sesión para presentar la moción y votarla. Para la destitución se requieren 92 votos a favor. Recordemos que la oposición sostiene que Lasso, quien ha sido señalado de malversación, tuvo conocimiento de las condiciones perjudiciales para el Estado de un contrato y que no actuó para rescindirlo. Pasamos a México, donde 27 personas murieron en una tragedia vial registrada en el estado de Tamaulipas. El accidente se produjo este domingo cuando una camioneta tipo van y un camión chocaron de frente en plena carretera. Se conoció que a la altura del kilómetro 81 el chofer del camión invadió el carril contrario. Según los primeros reportes, en la camioneta viajaban 21 pasajeros, una familia de Monterrey, de la que ningún miembro sobrevivió. Autoridades investigan este hecho. Y en Nueva Zelanda, 6 personas murieron y 5 resultaron heridas en un incendio registrado en un hostal de la ciudad de Wellington. Se conoció que 94 personas se encontraban alojadas en el recinto al momento de la tragedia. También 52 huéspedes fueron rescatados en este operativo de respuesta al incendio, que se desató cerca de la medianoche. Aún hay 11 personas desaparecidas. Autoridades indicaron que la estructura era un viejo inmueble que no tenía rociadores de agua. De momento investigan las causas del fuego. Y en Estados Unidos, al menos 3 personas murieron y 9 resultaron heridas en un tiroteo registrado en Nuevo México. Este hecho se produjo en la localidad de Farmington y fue perpetrado por un joven de 18 años, quien fue abatido por la policía. Este disparó en repetidas ocasiones en una zona residencial, causando una escena que autoridades describieron como caótica. Entre los lesionados hay 2 agentes que están siendo tratados y se encuentran estables. Una investigación busca aclarar los detalles de este incidente. Y revisamos la situación en Ucrania, y es que se reportó que Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Kiev que causó al menos 3 heridos. Este es el 8º ataque en lo que va de mes y, según autoridades, tuvo una intensidad excepcional. Precisaron que se trató del lanzamiento del mayor número de misiles en el periodo más corto hasta ahora y, de acuerdo con informaciones preliminares, la gran mayoría de los objetivos fueron detectados y destruidos. Y regresamos a Estados Unidos, donde un fiscal especial concluyó que el FBI no debería haber lanzado una investigación sobre la presunta vinculación de la campaña del expresidente Donald Trump y Rusia en las elecciones de 2016. Así lo indicó el magistrado John Durham en un informe publicado este lunes tras una indagación de 4 años. En el reporte, el juez indicó que el FBI empleó información de inteligencia no corroborada, sin procesar ni analizar, para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña del exmandatario y sus posibles lazos con Moscú. Tras la publicación, la reacción de Trump no se hizo esperar, afirmando que los ciudadanos han sido estafados. Y seguimos en Estados Unidos, donde fue demandado por presunto acoso y agresión sexual Rudolph Giuliani, quien fuera alcalde de Nueva York y abogado del expresidente Donald Trump. Noelle Dunphy, una antigua empleada, fue quien interpuso la denuncia, que también incluye el impago de salarios y otras conductas indebidas. Según el texto, Giuliani comenzó a abusar de ella casi inmediatamente después de que empezara a trabajar para él como su directora de desarrollo comercial, entre otros cargos. Y un profesor de la Universidad del Sur de Florida ha batido un récord mundial al vivir 74 días consecutivos en un refugio submarino.
Se trata de Joseph Dituri, también exmiembro de la Marina estadounidense de 55 años, quien permanece en un hábitat de metros cuadrados, de 9 metros cuadrados a 9,15 metros de profundidad en Los Cayos de Florida y donde aún seguirá hasta completar 100 días. En su actual experimento, el especialista está estudiando cómo responde el cuerpo humano a la exposición a largo plazo a la presión extrema. Incluso la investigación podría ser beneficiosa para los viajes espaciales y podría resultar de ayuda para personas que sufren lesiones cerebrales traumáticas mediante el uso de cámaras de presión hiperbárica. En abril, el índice de precios al consumidor subió un 8,4% respecto a marzo. El índice de precios al consumidor subió en abril un 8,4% con respecto a marzo y es el índice más alto de la inflación en América Latina. El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, comentó: abril volvió a presentar un dato de inflación sumamente elevado. Como aspectos particulares cabe mencionar aumentos en bienes estacionales como verduras e indumentaria, ambos componentes que ya habían traccionado los precios en el mes anterior. Si bien algunos componentes del IPC núcleo mostraron una importante desaceleración respecto a los elevados niveles de marzo, tal como la carne vacuna, otros componentes mantienen dinámicas aceleradas como la carne aviar, lácteos, azúcar y pan y cereales. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @Estefanía_Yambalboca, @Noticiero Venevisión. Diana Gregorio, volvemos con ustedes. Gracias, Estefanía. Estaremos muy pendientes del panorama en Ecuador con el juicio al presidente Guillermo Lasso. No se establecía esto desde la Constitución desde 2008. Es la primera vez que sucede. ¿Tienes más detalles? Exactamente. En este caso, este es un juicio político por presunta malversación. El mandatario se enfrenta, ya el año pasado tenía una situación similar, pero en este caso es por un contrato. Hay una figura legislativa que el mandatario podría utilizar en caso de una posible destitución, pero es una situación más delicada que está en análisis. Todo va a depender del resultado de la votación. No es hoy, va a ser en un plazo de aquí a 5 días, pero hoy se presentan los alegatos. Hay un panorama de mucha incertidumbre de lo que podría ocurrir. Es un recurso que presentó la oposición precisamente en este marco de esta investigación de este contrato. La defensa alega que el contrato se firmó en el periodo anterior del expresidente Lenín Moreno y que se hicieron unas sugerencias para hacer algunos cambios, pero el gobierno en este caso sigue defendiendo esta teoría. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Tiempo de hacer una nueva pausa, 7:46 minutos de la mañana. Al regreso, más información en su noticiero Venevisión. Hola Venezuela, iniciamos estrenos y estrellas hablando de Johnny Depp, pues es la persona con el acuerdo millonario más caro en la historia de fragancias masculinas. Esto luego de que la firma Dior le pagara $20 millones a lo largo de 3 años. Según informes de la revista Variety, Dior, Gucci o cualquiera de las grandes casas del mundo suelen fijar contratos entre 2 y 4 millones de dólares al año. Y entre las que figuran también han superado esta marca están Robert Pattinson, cuando Dior Home decidió pagarle 12 millones, y Brad Pitt con 7 millones por promover Chanel número 5. Pero es Depp quien acaba de poner la vara mucho más alta gracias a que la firma de lujo mantuvo su apoyo al actor cuando estabilizaron los señalamientos en su contra por violencia doméstica. Fearless and human. Spider-Man tendrá acento venezolano por primera vez. El muralista y artista plástico Oscar Olivares anunció que prestará su voz para una de las versiones del superhéroe arácnido. Expresó la invitación de la nueva película Spider-Man a través del Spider-Verse y a estrenarse el 1 de junio en América Latina. Esto lo tiene muy emocionado. Spider-Man representa mucho para mí porque lo he dibujado desde los 6 años. De hecho, para mí más que mi superhéroe favorito, es además lo que a mí me inspiró a aprender a dibujar. No, resulta que sí querían que participara yo directamente porque, bueno, habían visto todo lo ligado que estoy al personaje, todas las obras que he hecho, no solamente las obras, sino que ya con este traje de Spider-Man visitamos los niños de la Cota 905, llevamos el mural para Guatire, es decir, tiene un propósito.
Nuevamente, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos juntos. Esta vez estuvieron en la primera fila en el partido de Los Ángeles y los Golden State Warriors de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. La pareja coordinó su estilo. La modelo usó una tank top blanca, minifalda y unas botas altas de tacón de estampado de serpiente, mientras que el reggaetonero eligió una chaqueta de cuero, una camisa blanca, un pantalón negro y unas botas vaqueras con el mismo estampado que Kendall. La princesa de Gales, Kate Middleton, apareció por sorpresa en el Festival de Eurovisión y deslumbró al tocar en el piano Estefanía, el tema ganador de la edición 2022 del concurso. Esto lo hizo luciendo un vestido azul en honor a Ucrania, país que ganó el año pasado el festival, pero que no pudo ser sede este 2023 por su guerra con Ucrania. Becky G anunció que su primera gira por Estados Unidos comenzará en el mes de septiembre. Bajo el nombre Mi Casa, Tu Casa, visitará 16 ciudades norteamericanas, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Orlando y San Antonio, antes de finalizar en Phoenix el 14 de octubre. Confesó que ha estado soñando con este momento y no puede esperar para cantar y bailar con el público que la ha estado apoyando todo este tiempo. Cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar. Vamos a aceptar. Tú por aquí, yo por allá. Vagabundo es el tema que suena al ritmo del merengue con las voces de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y BL. La canción escrita por Yatra se inspiró en los ritmos de su natal Colombia, República Dominicana y Venezuela. El video superó las 2 millones de reproducciones en YouTube y la cifra sigue aumentando. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía... Venezuela, y con esto finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Oteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Nieves. Aún tenemos tiempo para revisar la información deportiva. ¿Qué nos traes al regreso de la pausa, Gregorio? Fútbol. La previa de la Champions, el módulo de la Vinotinto en Mérida, los tablazos de los venezolanos en las grandes ligas, la Superliga Profesional de Baloncesto en cuestión de minutos. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Exhibición de poderes, lo que continúan dando los venezolanos en el mes de mayo. Luego de un mes de abril en el que era de tomar ritmo y tomar forma, en mayo han desplegado su poder Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. como máximos exponentes entre los criollos. Este último pegando su segundo cuadrangular en noches consecutivas para apoyar la paliza de Bravos de Atlanta ante Vigilantes de Texas, 12-0. Nos vamos a las imágenes del compromiso para ver este tablazo con la puerta de una catedral por el jardín central de Ronald Acuña Jr. en el segundo capítulo, con Orlando Arcia a bordo. Noveno tablazo del año para el criollo. Arcia apareció en el sexto capítulo con un corredor a bordo, también para mandarla fuera del parque. Tablazo número 3 de la campaña para Arcia. Triunfo, ya lo decía, de Atlanta sobre Texas, 12-0. Acuña bateó de 4-1 con 2 remolcadas y anotada, mientras que Orlando Arcia de 2-2, 2 empujadas. 3 veces pisó el plato. Nos vamos al Fenway Park, Seattle contra Boston. Eugenio Suárez por todo el jardín central. Tablazo con un corredor a bordo. Cuarto batazo de vuelta completa del año para Bolibomba en el triunfo de Marineros sobre Medias Rojas, 10 carreras por 1. Eugenio Suárez de 4-2, 2 remolcadas, 2 anotadas. Nos vamos a Baltimore. Le pegó con la puerta de una catedral de Anthony Santander y la sacó del parque en el tercer capítulo ante los Envíos
de Shohei Ohtani. No pudo evitar, eso sí, la caída de Orioles de Baltimore ante Angelinos de Los Ángeles, 9-5. Este es el tablazo número 6 de Anthony Santander en la campaña, con un corredor a bordo. Santander bateó de 4-2 con 2 remolcadas y anotada. Y ya comenzó el módulo de la Vinotinto en Mérida. Los dirigidos por Fernando El Bocha Batista ya están haciendo entrenamientos de este módulo de trabajo que tendrá 3 sesiones en el Estadio Metropolitano de Mérida, siendo la primera el día de ayer abierta al público. Serán 2 sesiones más abiertas al público, mientras que para el 16 de mayo, es decir, para el día de hoy, está pautada la segunda sesión a las 9 de la mañana y a las 6:30 de la tarde se abrirán las puertas para la tercera. El día siguiente se llevará a cabo un trabajo al que llamaron ritmo futbolístico, que no es más que un partido para medir todo lo que se hicieron en los días previos. De los 29 jugadores, 28 pertenecen a clubes de la Primera División de Venezuela y 1 de la Segunda División. La mesa está servida para una definición emocionante del primer cupo a la final de la Liga de Campeones de Europa. Inter de Milán se enfrenta al Milan luego de haber ganado en la ida en San Siro 2-0. El cuadro nerazzurro no contará todavía con Milan Skriniar, mientras que los dirigidos por Stefano Pioli no tendrán disponibles a Ismael Benacer ni a Alessandro Florenzi. ¿Será el Milan capaz de remontar luego de la viral conversación, el viral regaño de sus ultras tras la caída en la Spezia? El Liverpool se permite soñar con Europa. Triunfo de los Reds, no con Europa, con la Champions. Vencieron al Leicester City 3-0 en el King Power Stadium en el cierre de la jornada 36. Curtis Jones al minuto 33 y de nueva cuenta al 36. Bonitos goles de alta factura de Jones adelantaron al Liverpool al medio tiempo. Luego, en la segunda mitad, golazo de tiro libre de Trent Alexander-Arnold para el 3-0 del Liverpool, que está a un punto del Manchester United y del Newcastle, que están cuartos y terceros respectivamente, eso sí, con un partido menos. Pasamos a la Superliga Profesional de Baloncesto para revisar el triunfo de Piratas de La Guaira ante Panteras de Miranda, 96-76. Rigoberto Mendoza fue el jugador más destacado con 16 puntos, 4 rebotes, 4 robos, 3 asistencias. Piratas deja su récord en 16 victorias y 7 reveses. En otros resultados, en el Gimnasio Hermanas González, Cocodrilos de Caracas venció a Gigantes de Guayana 91-71, mientras que Héroes de Falcón venció en el Gimnasio Fenelón Díaz de Punto Fijo a Centauros de Portuguesa 64-53. Brillantes del Zulia cayó ante Gaiteros del Zulia en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte 81-66. 8:00 de la mañana, amigos, y con deportes llegamos al final de la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan bonito martes. Fuerte abrazo.